Y hay una de las, voy a decir, inquietudes, preocupaciones, en realidad son medidas que uno tiene que estar siempre alerta por estar en un país que es sísmico y que por lo tanto también tiene además una cadena montañosa con una cantidad de volcanes que siempre nos tienen a la expectativa. Por eso es que siempre hay que estarlos monitoreando. Y en las últimas horas lo que se ha sabido es que Serna-Geomin ha decidido elevar la alerta técnica de verde a amarilla en el complejo volcánico Laguna del Maule, el cual pasa a ser el tercer macizo chileno en esa condición. Es por esta razón que Senapred ha decidido instalar una alerta temprana preventiva. Vamos a conversar ahora en este segmento con Franco Vera, que es jefe de la Unidad de Geología y Peligros de Sistemas Volcánicos de Serna-Geomin, con quien ya estamos en comunicación. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas, Franco, respecto del comportamiento que ha tenido este complejo volcánico? Porque se han detectado una serie de movimientos de sismos que, para colocarlo en perspectiva, es mayor a lo frecuente. ¿Cuál es la actividad promedio que tiene, por ejemplo, este complejo y lo que se ha presentado en estas últimas horas? Bueno, como tú bien lo mencionaste, pasamos ayer de alerta verde a alerta amarilla. Eso quiere decir, en simples palabras, de que el complejo volcánico Laguna del Maule se encuentra fuera de su nivel de base. Un nivel de base es prácticamente la caracterización de un volcán cuando se encuentra en su estado normal o en su estado de equilibrio. Es decir, que en ese nivel podría ocurrir sismicidad, podría ocurrir deformación o emanación de gases. Pero en este caso todos esos parámetros superaron cierto umbral. Por lo tanto, en particular, como mencionas, la sismicidad en el último mes llegamos a tener cerca de 11.000 sismos. Y la deformación también ha acelerado su tasa la deformación. En tiempos normales, por así decirlo, este volcán también es bastante productivo de sismicidad. Sí. Hemos estado en otras ocasiones con umbrales sobre los miles de sismos en quincenas o en meses, como por ejemplo en abril del año 2023, donde también tuvimos un incremento en la sismicidad y aumentamos la alerta. Pero en esta ocasión, además de tener índice elevado de sismicidad, también se ha detectado una aceleración en la tasa de deformación. Normalmente este complejo volcánico se viene deformando, o se detectó al menos la deformación en el año 2007. Y desde entonces se ha venido deformando habitualmente o con tasas bastante regulares, en torno a los 1.5 a 2 centímetros por mes. En el caso desde abril hasta ahora, esa tasa pasó a 4 o 4.2 centímetros por mes. Por lo tanto, eso es lo que nosotros nos permite, el conjunto de la sismicidad más la deformación, nos permite decir que está fuera de su estado normal. Ahora, esos rangos son, para catalogarlos para quienes no somos expertos en la materia, son propios del desarrollo de una zona que tiene una actividad permanente, que la conocemos desde hace tiempo y por lo tanto es algo que se puede prever que ocurra, o es algo como para preocuparse, por decirlo en términos bien coloquiales. Bueno, lo podemos ver de dos puntos de vista. Como les decía anteriormente, esta es una zona que tiene bastante sismicidad, ya que donde hay volcanes hay bastantes fallas. Entonces, la Laguna del Maule ha tenido mucha actividad sísmica asociada a fallas geológicas en el pasado. Pero ahora esa sismicidad ha estado aumentando y además ha cambiado su fuente. Anteriormente los sismos se ubicaban al suroeste de la laguna, en un sector que se llama Las Nieblas, pero ahora esa fuente ha migrado hacia el lado este de la laguna e inclusive hacia el centro de la laguna. Para que ustedes entiendan bien, la laguna es un cuerpo de agua bastante grande y alrededor de ese cuerpo de agua es donde ocurre la actividad volcánica. Alrededor de ese cuerpo de agua es donde están distribuidos los centros eruptivos. Entonces, cuando nosotros decimos que migra la sismicidad desde el suroeste hacia el sureste, estamos diciendo que el proceso que ya teníamos relativamente bien caracterizado ha cambiado. Y por eso nos hace estar alerta
y nos hace mantener la vigilancia con otro punto de vista. Ya, cuando estamos hablando de un complejo, estamos hablando no solamente de una sola fuente, ¿no es verdad? Para poder entenderlo, estamos hablando aquí de más de una. Ahora, ¿es efectivo, es correcto señalar lo que se ha indicado varias veces, que hay una fuente justamente debajo de la laguna, que es una de las preocupantes y que su actividad también es bastante frecuente para poder determinarla respecto de las otras fuentes que hay en la zona? Bueno, cuando hablamos de un complejo volcánico versus un volcán, por ejemplo, siempre estamos hablando del volcán Villarrica o el volcán Yaima o el volcán Osorno, que son conos casi perfectos de alta altitud, por así decirlo. Esos son estratovolcanes y les decimos volcán Osorno, volcán Villarrica. Cuando hablamos de complejos volcánicos, es una agrupación de centros de emisión de pequeños volcanes. Es decir, podemos tener estos grandes volcanes, pero también tenemos volcanes que son menores en volumen. Y esa asociación de centro eruptivo le llamamos complejo volcánico. Muchas veces sus complejos volcánicos pueden estar conectados abajo a una misma cámara magmática o pueden tener diferentes fuentes de alimentación o diferentes cámaras magmáticas, por así decirlo. En este caso se ha detectado y se ha estudiado bastante bien la laguna del Maule de que tiene un almacenamiento de magma más bien único, que se centra hacia el sur de la laguna, pero no quiere decir que lo que esté pasando en profundidad va a ser directamente relacionable a lo que pueda pasar en superficie. Es decir, que si tenemos un cuerpo de magma bajo la laguna, no necesariamente si hace erupción va a generarse un centro de emisión directamente sobre ese cuerpo de magma, sino que va a tomar diferentes caminos dependiendo de las estructuras geológicas que tengamos en la zona. Es decir, que si nosotros nos ponemos a pensar como un sistema de tuberías o de cañerías, vamos a tener diferentes cañerías por donde ese magma puede ascender, y esas cañerías no necesariamente están perpendiculares, sino que pueden estar oblicuas, y podría, por ejemplo, aparecer algún otro centro de emisión alrededor de la laguna, que es lo más probable porque en el periodo Holoceno, en el periodo geológico de actividad de este complejo volcánico, la actividad se ha concentrado alrededor de la laguna y no en el centro de la laguna. Ya, eso quiere decir que está completamente descartado, o en estos términos científicos nunca hay que decir nunca, respecto de la posibilidad de que sí se produzca en algún momento, ni hoy ni mañana, ni tal vez no sé en cuánto tiempo más, pero la posibilidad de que sí haya una erupción desde el centro de la laguna, por ejemplo. Como tú bien dices, en términos científicos nunca hay que decir nunca, pero nosotros para estudiar los volcanes nos basamos en la geología, y la geología, la gracia que tiene es que nosotros podemos mirar atrás en el pasado para proyectar lo que puede pasar en el futuro. Y la geología que nos dice es que la mayoría de las erupciones han ocurrido alrededor de la laguna y no en el sector de la laguna. Pero eso es principalmente porque las estructuras que moldean, por así decirlo, a este complejo volcánico se encuentran en ese sentido. Entonces, la mayor probabilidad de si llegase a haber una erupción en los próximos años o en centenas de años más, es que se vuelva a repetir lo que ya ha pasado en el pasado geológico, que es más bien algún tipo de erupción alrededor de la laguna. Pero para eso tenemos que mantener la vigilancia 24/7. Lo único que nos va a decir dónde puede salir un nuevo centro de emisión va a ser la observación continua del proceso de eruptivo. Ahora, esa situación y ese fenómeno que se da en esa zona, ¿tiene alguna incidencia en las aguas de la laguna? Por el momento no, porque nosotros el año 2019 detectamos una zona de emisión de CO2, que lo mencionamos siempre en los reportes. Ajá. El CO2 es un gas magmático que puede ascender a través de estas fallas geológicas o estas estructuras que te vengo mencionando y que puede llegar a superficie. En este caso se detectó el año 2019 y se mantiene en un sector súper acotado en el sector de las nieblas, que queda al suroeste de la laguna, por el cual nosotros mantenemos un radio de peligro que es de 2 kilómetros. Ese radio de peligro ya está hace bastante tiempo ahí. Potencialmente, si es que nosotros
viéramos algún tipo de esa emanación en la laguna podría tener burbujeos o ese tipo de manifestación. Pero por el momento no se ha detectado y entonces no es posible decir eso. Ahora, es una zona donde, por ejemplo, sectores poblacionales igual están más o menos cercanos, ¿no? San Clemente creo que está, no sé exactamente, pero son como 50 kilómetros o algo más, por allí, en esos rangos. Desde ese punto de vista, a esas personas que viven más cerca, ¿no? ¿Tienen una formación? Sernagiomín, por ejemplo, ¿tiene contacto directo con las autoridades y por su extensión con los ciudadanos de esa zona como para que conviven permanentemente con esta situación, como para saber y estar preparados ante una eventualidad, tener toda la información, sabiendo que, bueno, desde hace miles y miles de años conviven con una zona que es muy sísmica? Exacto, bueno, en Chile convivimos, mucha población convive con volcanes bastante activos. Aquí en Chile tenemos un sistema nacional de prevención y respuesta ante riesgo de desastres que se llama SINAPRED, que lo componen varias organizaciones gubernamentales que se encargan de la gestión del riesgo volcánico en este caso, y están coordinados por SENAPRED. En ese sentido se hacen una serie de acciones como evaluación de puntos de encuentro transitorio, por ejemplo, o se establecen vías de evacuación, se establecen zonas seguras, y eso se trabaja con los encargados comunales de emergencia y eventualmente, por ende, se trabaja también con la población. Para el caso de Laguna del Maule, la población más cercana, la comuna más cercana es San Clemente. Efectivamente hay algunas otras zonas pobladas más arriba por el valle del río Maule. Y lo más cercano en cuanto a infraestructura es la aduana que está en la salida, en la cabecera del río Maule. Pero San Clemente se encuentra relativamente lejos para decir que podría ser afectado directamente por una erupción en la Laguna del Maule. Eventualmente algunas erupciones que son explosivas, que explosivas se le llama cuando tienen una columna eruptiva de ceniza y gases que se eleva por varios kilómetros sobre la superficie. Esa ceniza se puede dispersar con el viento y eventualmente puede llegar a la zona central, al valle central, si es que el viento es hacia el oeste, pero por lo general esos vientos son hacia el este y se dispersan hacia Argentina. Ese es el peligro que uno podría decir que es más probable que ocurra. Yo sé que Sernagiomín y todos los organismos que trabajan en esto se hacen modelaciones respecto de eventos que puedan ocurrir, ¿no? De distintas magnitudes, tienen escenarios previstos de tal vez el más sencillo y el más habitual hasta tal vez el más catastrófico. Poniéndonos en esos escenarios y simulaciones, insistiendo que eso no es algo que vaya ni a ocurrir mañana ni pasado, ni que podamos decirlo, puede ser, pero puede pasar en miles de años más también. ¿Existe algún escenario en el cual se tenga previsto que un movimiento o algún tipo de proceso eruptivo en esa zona provoque la salida de las aguas de la Laguna del Maule? Bueno, lo mencionas bastante bien. Nosotros realizamos evaluación de peligros volcánicos, específicamente en la unidad en la que trabajo acá en Santiago, en Sernagiomín. Y para ello hacemos modelaciones de diferentes procesos de acuerdo a escenarios eruptivos dados. Ejemplos que pueden ser los escenarios más frecuentes o los escenarios más catastróficos, y con eso hacemos los mapas de peligro. En el caso de Laguna del Maule, como tenemos una zona de volcanismo distribuido, te vuelvo a mencionar que son cerca de 130 centros eruptivos que se han detectado desde los últimos miles a millones de años en Laguna del Maule con actividad volcánica. En casos de centros eruptivos de este estilo distribuido se hace una especie de susceptibilidad o probabilidad espacial de dónde podría salir un próximo centro eruptivo, y ese tipo de modelaciones está hecha. Para ello se alimenta con diferentes datos sísmicos, datos de diferentes investigaciones que se han ido realizando en la Laguna del Maule desde el 2007 hasta la fecha, particularmente. Entonces la mayoría de esas modelaciones
se basa en algunos escenarios. En este caso, para que ocurra algo como una emanación de agua desde la laguna por el río Maule hacia abajo, se debe tener en consideración de que el centro eruptivo tiene que salir cerca de la boca de la laguna. Aún así, es bastante poco probable de que haya una gran emanación de agua por una actividad volcánica desde ese sector. Muy bien, Franco, te queremos agradecer tu tiempo para conversar con nosotros aquí en T13 en vivo y colocar las cosas en su contexto. Una última sola cosa, ¿no? Porque estábamos hablando y ahí en el generador de caracteres también se veía que son miles de sismos los que se han registrado. ¿De qué magnitud son en promedio y tal vez cuál es el número o la magnitud más alta que ha habido en estos últimos días que ha llamado la atención? Sí, mira, la mayoría de los sismos de Laguna del Maule son de magnitudes bastante bajas, menores a 2. Pero en el último mes se detectó el máximo como 3.1 de magnitud. Eso con ubicaciones entre 4 y 8 kilómetros de profundidad. Entonces ese es el mayor que se ha detectado en el último mes, en este mes que han ocurrido estos 11.000 sismos. Franco, muchísimas gracias por los minutos con nosotros para conversar de este tema. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes.